Santiago Serón, buenas noches. Encantado. ¿Cómo estás? Mira, ponte el micrófono porque si no, no te escucharán absolutamente nada. ¿Fatiga mucho esto de ser un cantante de rock o no? Fatiga menos que otras cosas de las que me he tenido que escapar con mucho cuidado. Si te lo pones por fuera, Sí. seguro que se escuchará mejor Tiene la que pinza por al revés, dentro. ¿no? A ver, Póntelo en el otro lado. no importa. ¿Me dejas? ¿Está bien así? Así. Radio Futuro es un grupo que se ha sentado realmente en el panorama de rock español, ¿no? Tal vez lo que llame más la atención es la evolución en los 3 LPs que tenéis en el mercado, desde música moderna hasta el último, de Un país en llamas, ¿no? A mí me parece ver una evolución que de unos principios más o menos superficiales, o no sé si eran a propósito o no, se ha llegado a un mayor pesimismo, una mayor acidez en los temas, ¿no? ¿Esto es premeditado o corresponde a vuestra evolución? Bueno, hay una evolución como la que describes, pero pienso que ni se trata de una superficialidad total en el comienzo, ni se trata de la búsqueda tampoco de un horizonte pesimista, de ningún modo. En realidad, el trabajo de Radio Futuro ha sido llevado por una perspectiva de lucha por el porvenir, desde el principio hasta hoy. Lo que sucede es que en la primera etapa de aprendices en el medio de la industria discográfica cometimos unas cuantas ingenuidades y no pudimos controlar todo lo que creíamos que íbamos a controlar el producto. Entonces se nos fueron muchas cosas de las manos, es lógico. ¿Y el título de Un país en llamas es un título premonitorio o no? No, yo creo que hace más bien referencia a una tradición pasional del sur de Europa, y también hace referencia un poco a de alguna manera la frontera un poco arriesgada que todos tenemos que atravesar para obtener un horizonte abierto en el que puedas moverte. De alguna manera se rozan climas infernales, por decirlo así, cuando uno tiene que luchar solo contra, digamos, obstáculos que están ahí desde hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la intención de este nuevo disco? Porque parece que se vuelve un poco a los orígenes del rock, al rock de los 60, y se prescinde de efectos que podrían ser más comerciales, ¿no? Yo pienso que del mismo modo que al vivir en un área geográfica muy determinada, tienes que dejar fluir en tu sensibilidad las tradiciones de esa área concreta, de la misma manera sucede en el terreno específico del rock and roll. El rock and roll ha atravesado por una serie de estilos y no deja nunca de cambiar. Cada año se ofrecen como un par de versiones nuevas de lo que es o de lo que debiera ser el rock and roll. Pero hay algo que no varía en estos últimos 30 años, y es que el rock and roll ha supuesto la posibilidad de recuperar el uso de la música para la cotidianidad y ofrecer a las clases trabajadoras de todo el mundo la posibilidad de experimentar, de incidir en la transformación de su medio, cosa que antes estaba reservada exclusivamente a las élites, ¿no? ¿Y cómo fue concebido el disco? ¿Es una obra colectiva? ¿Cómo surge una canción? Básicamente es una obra colectiva, y eso tiene una gran importancia porque nosotros estamos tratando de rehuir un poco la inercia un poco de los criterios de la imagen artística convencional en Occidente, y estamos tratando de construir aparatos o dispositivos que puedan generar energía y comunicarlas con el exterior, comunicarla al exterior, ¿no? Y esto solo se puede hacer colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, las canciones en concreto de este último álbum se han gestado en el viaje, en la vida un poco rutinaria y conjunta. Lo que pasa que para hablar de rutina quizá no fuese lo más indicado hablar de lo que nos ha ocurrido en los 2 últimos años, porque está lleno de cosas muy agitadas. Lo mismo teníamos subidas de una euforia tremenda tanto en la carretera como en los escenarios, como en los periodos de preparación del trabajo, como caes al no tener referencias, al estar trabajando en un terreno virgen, por así decir, caes también en unas tremendas depresiones porque te sientes aislado, ¿no? Y de alguna manera los medios no te favorecen ese trabajo experimental. ¿Tú crees que están sentadas ya las bases de la existencia de un rock español, o que sigue siendo un apéndice del movimiento rockero internacional? Bueno, las bases están empezando a sentarse ahora. La expectativa está ahí desde hace ya bastante tiempo, desde el exterior, porque de alguna manera
el rock anglosajón ha gastado ya muchas fórmulas. Y por todas partes se espera como una especie de particular incidencia del área latina en la renovación del rock internacional. Pero esto es todavía solo una expectativa, porque para que esto suceda hace falta que primero solidifiquemos una manera de producir en el interior, sin acogernos a las facilidades de la inercia ya de un espectáculo que tiene sus modos de sobrevivir desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero que son modos un poco de alguna manera del mercado subdesarrollado, ¿no? Ahora necesitamos generar un circuito completamente nuevo, una manera nueva de contactar con la gente. ¿Pero el circuito nacional o el circuito internacional? Básicamente lo que nos preocupa en estos momentos es el circuito nacional, que es lo que está todavía en peligro, porque yo creo que los nuevos grupos no tienen todavía un sistema fluido de entrar en contacto con gente de su edad que realmente está muy interesada en ver lo que hacen gente como ellos, ¿no? Cuando se suben a un escenario. Y por ahora solo existen medios para reproducir, digamos, una selección muy cuidada y apartada, digamos, de los peligros de la incertidumbre adolescente, para que el producto llegue enormemente controlado. Esto es un mecanismo lógico de la industria y de alguna manera es normal que las cosas sucedan así. Pero el trabajo de la gente que consigue algo positivo dentro del terreno del rock, yo creo que está en reorientar sus energías para tomar contacto con la gente que empieza. En eso vuestra oferta es bastante exigente, siempre estáis llenos de afán de experimentación y de afán vanguardista. ¿Pero tú crees que realmente hay una demanda que se corresponda con Obviamente, esa oferta? Sí, hay una demanda y no es una demanda que se pueda, digamos, achacar solo al terreno de las pasiones caóticas de los adolescentes, como suele tipificarse en la cultura, digamos, un poco ya más madura, ¿no? La demanda de un cierto índice de aventura y de riesgo y de experimentación es una demanda que está en los hogares en concreto yo lo que mejor conozco es mi país, es España, ¿no? Y sé que está en todos los hogares españoles, ¿no? Y que, bueno, incluso las generaciones de nuestros padres que han vivido los problemas de sus hijos en casa, hoy en día tienen súper claro que necesitan un intercambio de información muy concreto y están dispuestas a arriesgar y a abandonar sus viejas fórmulas para obtener otras que sean mejores, que sean más adecuadas, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en Francia y en algunos otros países europeos donde habéis tocado? Realmente no hemos tocado más que... bueno, fuimos a tocar a Francia de una manera anecdótica y cayó un chaparrón tremendo y nos libramos del caos técnico. ¿Ni siquiera llegasteis a actuar? Sí, afortunadamente, porque estaba muy mal organizado. Luego hemos tocado en Inglaterra, pero en estudio nada más. Hemos estado 6 semanas trabajando para la elaboración de este último disco, ¿no? Y eso sí que ha sido una experiencia interesante. ¿Tú, Santiago, prefieres tener un público adicto, aunque sea minoritario, o prefieres realmente un público masivo, buscar la popularidad, por ejemplo, como es el caso de Alaska, ¿no? Bueno, yo pienso que el trabajo el rock es música popular. Lo que pasa es que es una especie de folclore sin tierra, cuyas raíces están extendidas por todo el globo, porque, digamos, el terreno que fecunda el rock and roll son las telecomunicaciones. Entonces, nuestro arte debe estar orientado a un público masivo, porque es en la confrontación de los problemas comunes donde se ve la raíz de los problemas fuertes, de alguna manera, ¿no? Lo que sucede es que lo que nosotros no admitimos es la facilidad con la que se recuperan fórmulas ya en desuso, o que ya han dado todo lo que tenían que dar. Y de alguna manera lo que es un poco triste es que buena parte de las nuevas generaciones que a raíz de finales de los 70 y principios de los 80 iniciaron en algunas ciudades españolas un movimiento ya de conexión fuerte con lo que se estaba haciendo en otros países. Lo que es muy extraño es que haya cantidad de gente que recicle con facilidad posturas muy reaccionarias, ¿no? Y que realmente cierran el horizonte y el camino a toda la gente que está ahí en la calle queriendo hacer cosas y para los cuales es muy difícil porque los instrumentos son muy caros, hay muy pocas maneras de salir adelante. Sin embargo, esto es importante porque de alguna manera estamos viendo que se genera empleo y Santiago, tú estuviste en París estudiando a Antonin Artaud con él y el Teatro La Crueldad, y en alguna manifestación tuya te he oído decir que asististe allí al nacimiento del movimiento punk en París, en la ciudad, y que eso en él veías tú una manifestación de la quiebra de Occidente.
¿Por qué? Sí. ¿A qué te refieres? Bueno, lo que me sucedió a mí concretamente es que yo andaba buscando una red, digamos, de producción experimental y estaba conectado a nivel privado con las lecturas, o sea, con la lectura de algunos autores, sobre todo de los autores de los pensadores de vanguardia franceses, ¿no? Y la tradición próxima al surrealismo, etcétera, etcétera. Pero una vez allí me di cuenta de que este trabajo se quedaba demasiado encerrado en la tradición de las élites europeas y que de alguna manera incluso el trabajo de los surrealistas era un trabajo muy reducido en ese sentido, que digamos la perspectiva del rock era mucho más amplia porque permitía plantearse la ruptura de los límites formales del sentido y la significación tradicional que se ha impuesto a través de los poderes públicos y la religión en Occidente, permitía plantearse esa quiebra en el terreno en la calle, como te decía antes, ¿no? Para mí el estallido en los medios de comunicación de la consigna punk fue un síntoma de que realmente se estaba haciendo un trabajo fuerte en la espiritualidad y en el físico de los chavales, ¿no? Y que la gente necesitaba realmente apoderarse de su energía, demostrar que eran los dueños de su energía. De ahí ese gesto tan radical del punk que demuestra que es capaz de incidir sobre las formas retorciéndolas al máximo y creando una especie de cero, tabla rasa absoluta con respecto a todas las formas heredadas. Vosotros no solamente os ha preocupado las cuestiones de forma, ¿no?, sino que habéis hecho siempre profesión no solamente de estética, sino también de ética, ¿no? Para vosotros, ¿qué relación tiene en vuestro trabajo la ética y la estética? Sobre todo en un momento además en que no se lleva nada esto de la ética, ¿no? Que parece que todos los gatos son pardos y que está la consigna de correr el dinero y vete, ¿no? Todos los gatos son elásticos, pero no todos los gatos son pardos. Para mí la ética y estética es exactamente lo mismo. Creo que hay un cierto compromiso social con la belleza y no es un compromiso que traduzcan normalmente los que dicen detentar siempre las fórmulas de la belleza. La belleza se genera, pienso, la belleza solo está en relación básicamente con la energía. Y luego las formas son siempre aleatorias. Entonces, la gente que pretende imponer una forma más del tiempo debido está haciendo un uso, digamos, confuso, no ético, de la estética. Y por eso es necesario, cuando la estética da demasiadas vueltas sobre sí misma, es necesario irrumpir con una especie de suposición ética que tampoco trata de reproducir ningún valor moral sacado de una oscura gruta, ¿no?, para asustar a nadie. De lo único que se trata, yo pienso, es de ser honesto con los sistemas de producción y aclarar a la gente que lo que estamos haciendo es todo el tiempo un intercambio de energía, que siempre nos tenemos que tener alguna forma para producir ese intercambio, pero en cuanto alguien se agarra, se aferra con demasiada fijeza a una forma, está dándole el palo a alguien, está engañándole. Oye, Santiago, yo no me resisto a hacerte una pregunta frívola, pero que supongo que satisfacerá a tus fans, ¿no? ¿Tú ligas más ahora siendo estrella de rock que lo que ligabas antes? ¿Cambia ese panorama radicalmente? La verdad es que se produce como una especie de hormigueo desde que se me ha puesto cara de cantante, por decirlo así. Pero tampoco ligo mucho más, ¿no? O sea, no, porque un cuerpo no da para tanto. Pero que eso es de que se le pone a uno cara de cantante. No, lo que sucede es que yo tenía una experiencia particular de ser un poco incómodo para lo que normalmente las chicas buscaban en un chico cuando yo era un crío, ¿no? Y siempre me daba cuenta de que estaba un poco más acá o un poco más allá de lo que ellas querían exactamente, ¿no? Entonces era como un tipo molesto en ese sentido, era bastante escurridizo. Lo que sucede es que pienso que hay una especie de... Cuando te acostumbras a actuar en un escenario, cuando te acostumbras a que te hagan fotos, cosa que a mí me ha molestado muchísimo siempre, y ya, pues claro, te vas acostumbrando, ¿no? Debe incidir sobre ti una especie de gestualidad que se transmite a través de los medios, tal vez del cine, tal vez la publicidad, no sé, tal vez otras cosas. Y esa gestualidad debe ponerte una especie de cara convencional, que es utilizable. ¿También tiene cara de cantante Ana o no? ¿Que si tiene cara de cantante Ana? Pues un poco sí. Sin embargo, es más santa que nada y no liga nada. Bueno, mientras acabamos de discutir...